Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro MEC. El día de hoy conversaremos con nuestros invitados sobre el conflicto armado colombiano que se ha presentado a lo largo de la historia y la responsabilidad social que tenemos todos los colombianos para una construcción de la paz. Bienvenidos. ¿Cuál es la responsabilidad de los estudiantes en la construcción de una Colombia en paz? Primero, someter al libre examen y al pensamiento crítico lo que reciben. Eso no quiere decir no creer, sino someter al libre examen. La segunda, ir viendo cuál es el papel que ellos tienen, ¿sí? O sea, porque nadie va a tomar las decisiones por ustedes, ¿sí? Y como lo decía un poco en mi charla, entender dos cosas que son elementales, que nos cuesta mucho trabajo. A los adultos nos cuesta mucho trabajo, yo creo que a ustedes menos. La primera, se puede estar en desacuerdo sin estar en contra. Y la segunda, estar más disponible que capacitado. Bueno, la responsabilidad es tratar de ser lo mejor posibles en los campos académicos, lógicamente, pero sobre todo en el ejercicio de su condición de ciudadanos. Los estudiantes no solamente son sujetos de un proceso educativo, son a la vez sujetos de derechos y sujetos de deberes en una democracia y tienen una condición vital única, y es la de ser jóvenes, y la juventud es sinónimo de creatividad, es sinónimo de atrevimiento, es sinónimo de audacia, es sinónimo de esperanza. Entonces yo creo que el principal deber es ser jóvenes en toda esa dimensión. Con jóvenes de esa calidad, este país va a poder superar las taras de la guerra, las taras de la desigualdad y poder ser una Colombia con mayor dignidad, que es lo que todos aspiramos. De acuerdo con los diálogos de paz, ¿cuál sería la responsabilidad social y política del Estado en aquellas zonas rurales donde los grupos al margen de la ley tenían o poseen un control? Bueno, el Estado no solo en las zonas rurales, sino en toda parte. Lo primero es que el Estado tiene que cumplir los acuerdos que firmó. Eso es lo primero. Y si el Estado se comprometió a redimir, a dar educación a esas zonas rurales, dotarlas de servicios, dotarlas de vías públicas, dotarlas de crédito, devolverle la tierra que le robaron a los campesinos, el Estado debe cumplir. La principal obligación del Estado es cumplir lo que pactó y posibilitar que ese cumplimiento se ejecute, porque no se trata de decir sí voy a cumplir y no dar las garantías para el cumplimiento. Pues una de las responsabilidades es que el Estado debe hacer más presencia en esos lugares, justamente por la falta de presencia de la institucionalidad en estos lugares donde eran otras las autoridades. Justo eso permitió que se instalaran ciertas organizaciones, ciertos grupos al margen, armados al margen de la ley, porque justamente el Estado desatendió y el Estado se hizo a un lado. Aparte, sabemos que hay unos intereses y hay unos intereses tanto por parte de esos grupos armados, pero también el Estado ha tenido relación en esos intereses y por lo tanto también esa desatención en algunos casos ha sido voluntaria, ha sido una necesidad para garantizar, por ejemplo, rutas de movilidad, de narcotráfico, de ciertas actividades ilícitas. Entonces, por lo tanto, también es necesario que el Estado no se haga el de la vista gorda frente a estas situaciones y haga mayor presencia. En esas zonas donde estaban estos grupos armados al margen de la ley, pues se necesita también que haya una sensibilización de la población, porque la población hoy día, pues digamos, dejó de tener una autoridad. Para ellos la autoridad eran estos grupos al margen de la ley, y hoy día sin esos grupos, entonces ahora están buscando un poco de quién nos lidera y quién nos organiza. En muchas de esas regiones decían que ellos eran la autoridad y que ellos eran los que ponían el orden de una u otra manera. Entonces es necesario que el Estado también apoye a estas comunidades, a estas poblaciones frente al organizativo, a la formación de liderazgos, a la resolución de conflictos y un poco a orientar a la institucionalidad para atender en debida forma las necesidades de estas poblaciones. Llegar, es que el Estado no ha llegado, tiene que ir, tiene que llegar, estirar el brazo hasta allá. ¿Qué quiere decir estirar el brazo? Hospitales, escuelas, pavimento, recreación,
tierra, estirar el brazo. Nosotros vivimos aquí en la 68. Lo que pasa en los territorios nos lo cuentan las noticias y muchas veces nos lo cuentan la mitad de la mitad. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Ir de verdad, estar y quedarse. O de lo contrario, otros le llenan el espacio. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de nuestro MEC.